En español existen muchos pronombres. Entre ellos están los pronombres personales de objeto directo. ¿Cuáles son estos pronombres y qué función cumplen? Pues eso te voy a contar en este video junto con una curiosa anécdota sobre la famosa historia griega de la Odisea, para que practiques los pronombres de objeto directo en contexto. En la descripción del video hay un enlace para que descargues la transcripción gratuita. Y si aún no lo has hecho, por favor, suscríbete a nuestro canal. Para empezar, recordemos qué es el objeto o complemento directo. El objeto directo es la parte de la oración que recibe la acción del verbo. Por ejemplo, en la oración Diana cocinó la tortilla, Diana es el sujeto que realiza la acción cocinar. Cocinó es el verbo y la tortilla es el objeto directo. Los pronombres personales de objeto directo son pronombres que usamos para sustituir un objeto directo que ya hemos nombrado. O sea, para no repetir de nuevo el objeto directo de una oración previa. Por ejemplo, ¿quieres probar esta tortilla? Sí. ¿Quién la cocinó? Diana la cocinó. ¿Quieres probarla? Claro que la quiero probar. En este ejemplo, usamos el pronombre la para sustituir la tortilla y no hacer que el diálogo sea repetitivo. Los pronombres de objeto directo son me, te, lo, la, nos, los, las. Como ves, varían según la persona, el género y el número, porque van a coincidir con la persona, el género y el número del objeto directo que queremos sustituir. En el ejemplo de antes, Diana la cocinó. ¿Quieres probarla? Usamos la porque nos referimos a la tortilla, un nombre femenino singular. Los pronombres de objeto directo también se usan cuando el objeto directo es una persona. Por ejemplo, Carlos ayudó a Juan y Mario con el viaje. Carlos los ayudó con las reservas. En este caso usamos los porque estamos sustituyendo a Juan y Mario. El pronombre de objeto directo suele ir antes del verbo, como acabamos de ver en este ejemplo. Carlos los ayudó. Pero hay dos casos en los que también lo podemos colocar al final del verbo. 1. Cuando el verbo está en infinitivo. Esto lo vimos con el primer ejemplo, en la frase Diana la cocinó, ¿quieres probarla? Allí colocamos la al final del verbo probar. En ese caso también podríamos decir, ¿la quieres probar? 2. Cuando los verbos están en gerundio. Por ejemplo, podríamos decir, Carlos está ayudándolos o Carlos los está ayudando. Finalmente, cuando el verbo está en imperativo afirmativo,
siempre colocamos el pronombre de objeto directo al final del verbo. Por ejemplo, la tortilla está sabrosa, pruébala. O ellos necesitan ayuda, ayúdalos. Un momento, ¿y cuándo usamos los pronombres de objeto directo me, te, nos? Buena pregunta. Cuando el objeto directo es una persona y es la primera o segunda persona del singular o del plural, es decir, yo, tú, nosotros o ustedes, usamos siempre el pronombre de objeto directo que le corresponde. Por ejemplo, no decimos Carlos ayudó a mí o Carlos ayudó a ti, Carlos ayudó a nosotros, Carlos ayudó a ustedes. Decimos Carlos me ayudó, Carlos te ayudó, Carlos nos ayudó, Carlos los o las ayudó. Llegó el momento de practicar cómo usar los pronombres de objeto directo en contexto con una historia. Hoy lo haremos con una curiosa anécdota sobre el famoso poema épico La Odisea. Una teoría dice que no lo escribió Homero, sino una mujer. ¿La conoces? Pues voy a contártela. Un día estaba escuchando el podcast Desenterrando el Pasado de la National Geographic España. Por cierto, si te interesa la arqueología y quieres practicar español, te recomiendo escucharlo. En un episodio, un arqueólogo dijo que le gustaría encontrar la tumba de Homero, pero que quizás no la encontraría porque quizás Homero no existió o quizás fue una mujer. Lo escuché y su teoría me sorprendió. ¿Qué? Espera. ¿La Odisea la escribió una mujer? Esa teoría no la había escuchado nunca. Entonces me puse a averiguar un poco. La información sobre Homero es un poco confusa. Algunas investigaciones lo ubican alrededor del año 800 a.C. Sin embargo, los poemas épicos de la Ilíada y la Odisea existían desde mucho antes. Los recitaban desde el siglo X a.C. Por eso algunas teorías dicen que quizás eran historias de la cultura popular y Homero las recopiló. En fin, este debate se conoce como la cuestión homérica. Entonces, encontré una teoría polémica. En el siglo XIX, Samuel Butler, un viajero y artista inglés, publicó un libro llamado La autora de la Odisea. Lo escribió después de un viaje a Trapani, en Italia. Butler defiende que la Odisea fue escrita por una mujer italiana. ¿Será que Butler nos quería sorprender? Probablemente sí, porque no hay muchos datos históricos que apoyen su teoría. Su libro solo cuestiona la diferencia de estilo entre la Ilíada y la Odisea. Y te preguntarás, ¿qué tiene que ver
este debate con el mundo hispanohablante? Pues, hace poco lo retomó una científica y filóloga española llamada Carmen Estrada. Estrada analizó a fondo la Odisea. La tradujo del griego al español y la contrastó con la Ilíada. Sobre todo, analizó la diferencia de los personajes femeninos. Los estudió uno a uno. Estrada concluye que en la Odisea no definen a las mujeres por su belleza o su relación con los hombres. Las muestran como personajes activos e inteligentes. Las retratan muy diferente a las mujeres de la Ilíada. ¿Ya habías escuchado esta teoría? ¿Te sorprendió? Cuéntamelo en los comentarios.